Muy bien. La parashá que tenemos preparada para esta mañana, o la porción que tenemos preparada para esta mañana, se titula Hayei Sará o las vidas de Sara. Vidas de Sara. Y la porción comprende desde Génesis 23:1 hasta el 25:18. De Génesis 23:1 hasta el 25:18 comprende esta porción, esta parashá de vidas de Sara, Hayei Sará. Y bueno, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, esta charla, este estudio de la parashá está basada en reflexiones y enseñanzas de vida, ¿ok? Y bueno, un resumen, como ahorita al principio leía, si ustedes pueden ver ahí desde el 23:1 hasta el 25:18, prácticamente los títulos sugestivos que manejan algunas versiones es el 23:1, muerte y sepultura de Sara; capítulo 24, Abraham busca esposa para Isaac; y en el capítulo 25, la descendencia de Abraham y Sétura, que de acuerdo a algunos comentarios bíblicos y comentarios rabínicos, no es otra persona que Agar. Después en el versículo 7 al 25 habla de la muerte y sepultura también de Abraham. También encontramos en esta porción de Hayei Sará. Y bueno, se extiende hasta el 25, hasta el 18, donde habla de los descendientes de Ismael. Esto prácticamente es lo que encontramos si pudiéramos leer verso por verso la Biblia. Estos son los subtítulos y, voy a repetirlo, se extiende desde el 23:1 al 25:18 esta porción. El resumen, un resumen, si pudiéramos leerlo verso por verso y hacer un resumen de qué habla esta porción. Sara fallece a la edad de 127 años. Sara, esposa de Abraham, fallece a la edad de 127 años y es enterrada en la cueva de Macpela, en Hebrón, la cual Abraham adquiere de Efrón, ok, el Hití, por 400 shekels de plata. Ok, vamos a hablar un poquito al respecto. ¿Qué más encontramos? El sirviente de Abraham, Eliezer, también es otra, pues lo que encontramos. Eliezer es enviado cargado de regalos a Harán para buscar una esposa para Isaac. En el pozo de agua del pueblo, Eliezer pide una señal a Dios. Cuando las doncellas vienen al pozo, él pedirá agua para beber. La mujer que ofrezca darle de beber a sus camellos también será la mujer destinada para el hijo de su maestro. Así era la señal que le dice, ¿cuál va a ser la señal de cuál va a ser la mujer para Isaac? La que le dé también no solamente de beber a ti, sino a tus camellos. Esa persona la vas a escoger. Muy interesante. Bueno, y resulta que la persona que cumple con estos requisitos es Ribca, la hija del sobrino de Abraham, Betuel. Aparece en el pozo y pasa, por así decirlo, la prueba. Eliezer es invitado a su casa, donde repite la historia y los eventos del día. Rebeca o Ribca retorna con Eliezer a la tierra de Canaán. Se imagina, interesante, viajar ahora de regreso con Rebeca. Ahí va con la esposa, con quien será la esposa de Isaac. Entonces dice, Rebeca retorna con Eliezer a la tierra de Canaán, donde se encuentra Isaac rezando en el campo. Isaac se casa con Rebeca, la ama y es confortado por la pérdida reciente de su madre Sara. Abraham toma una nueva esposa, Keturah o Agar, que es Agar, mamá de Ismael, y tiene 6 hijos más. Tiene 6 hijos más con Abraham. Isaac es designado como su único heredero en quien recaerán todas las promesas hechas a Abraham. ¿Se acuerdan las promesas de descendencia física? El Mesías y muchas promesas. Bueno, recaen todas esas promesas, son pasadas de Abraham, ahora recaen sobre Isaac. No es repartida entre los demás hijos, ¿ok? Solamente sobre Isaac caen todas las promesas hechas a Abraham. Y Abraham muere a los 175 años, y es enterrado al lado de Sara, en la cueva de Macpela, por sus 2 hijos mayores, Ismael e Isaac. Ese es el resumen. Entonces, es una porción, pues, emotiva, porque habla de la muerte de Sara, la muerte
de Isaac, y pues yo creo que mayormente vamos a enfocar ahí la charla de esta mañana con reflexiones, como ya hemos hecho, y enseñanzas de vida. Así es que estén listos para tomar apuntes. Y la primera reflexión se titula Girando la hoz. Girando la hoz es todo vamos a llamarlo así, es un artículo o un pequeño ensayo de Eli Toger, Girando la hoz de Eli Toger, y dice así: un campesino cierta vez estaba trabajando en su campo, segando su trigo, realizaba el procedimiento con vigor, su hoz cortaba tallo tras tallo del grano. Un conde que pasaba por allí casualmente notó la energía y gracia de sus golpes y quedó asombrado por su belleza, porque tiene su técnica, ¿verdad? Jalar, jalar, o sea, tiene una técnica. Y vio esto este conde y dice: ¿puedo contratarlo para trabajar para mí? Le pregunta al campesino. El campesino contesta: gracias, pero tengo mi propio campo, dijo el campesino. ¿Cuánto puede ganar a la venta de su grano?, preguntó el conde. 500 rublos, respondió el hombre. Le daré 1000 rublos si trabaja para mí. Si usted gana 500 por todo el trabajo, yo le doy 1000, lo doble, pero trabaja para mí, insistió el noble. Incapaz de negarse a la oferta, el campesino estuvo de acuerdo. Debía presentarse en el palacio con su hoz a las 10 de la mañana del día siguiente. A la hora señalada, el campesino vino al palacio y fue guiado al cuarto donde el conde dibujaba y pintaba. Ahora corta el trigo, dijo el conde. Así podré observar tus elegantes movimientos. Pero no hay ningún trigo para cortar, el campesino contestó. De todas maneras, le dice el conde, balancea tu hoz como si lo hubiera. Te pagaré los 1000 rublos que te prometí. Ahora corta trigo. Así me permitirás captar en mis pinturas tus graciosos movimientos. Al principio el campesino le resultó divertido. Mira, está bien. No estoy cortando trigo, nada más le estoy haciendo como que estoy haciendo. Le resultó divertido. Era mucho más simple cortar el trigo imaginario en el palacio que sudar bajo el sol caliente y cortar el grano real. Pero lentamente empezó a cansarse. Después de una hora, dijo al conde que no proseguiría. ¿Por qué?, preguntó el noble. El campesino le dio una respuesta simple. Cuando uno no ve los frutos de su labor, no se siente que está haciendo algo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Cuando uno no ve el fruto de su labor, uno no ve el fruto de su labor, no siente que está haciendo algo. Todos sentimos a veces eso, ¿verdad? Bueno, hay muchos responsables, tiene ciertas vertientes esta respuesta. Tiene ciertas vertientes. Cuando uno ve el fruto de su labor, no siente que está haciendo algo. Hay mucha gente aquí muy responsable que, pues que efectivamente, o sea, necesito verme productivo, hacer algo, algo. Necesito hacer algo. Me explico. Yo, una de las señas de mi papá, me acuerdo cuando iba al taller y que terminaba de hacer lo que está haciendo, decía: cuando termines de hacer lo que está haciendo, siempre mantente ocupado. Agarra la escoba y haz algo. Es algo que aprendí de mi papá. Siempre hacer algo. No, pues me ha servido mucho, me explico, en el trabajo, tener lo que está haciendo y empezar a ayudar a hacer algo, otra cosa, pero siempre mantenernos ocupados. Yo creo que más o menos así es como estamos educados en la familia, siempre mantenernos haciendo algo. Entonces tiene muchas vertientes, ¿ok? También esta frase: cuando uno no ve los frutos de su labor, no siente que está haciendo algo, tiene una vertiente que es la que vamos a considerar en esta ocasión. Pero esto es lo que sucedió, ¿ok? El sentimiento de esfuerzo sin valor es una de las cosas más duras de llevar. Esfuerzo sin valor es una de las cosas más duras de llevar. Algo que ninguna cantidad de dinero puede recompensar. ¿Cuántos? O sea, hacer algo sin lograr algo, sin tener fruto, pues es frustrante. Es frustrante.
Es frustrante. Todos tenemos el potencial para lograr cosas y una misión para la que fuimos traídos aquí para cumplir. No hay nada más satisfactorio que trabajar duramente y ver que la misión florece y concreta. Pues ese es el ideal, que para lo que estemos trabajando poco a poco empiece a pintar. ¿Están de acuerdo? Que estoy logrando algo con lo que estoy haciendo. Frustrante cuando estamos trabajando en el sol día tras día y no se le ve fin a esto, sin fruto. ¿Me explico? Eso sí es frustrante. Eso sí empieza a frustrar, a cansar, de que no le ves fin a algo que estás haciendo por lo que estás trabajando siempre, siempre, siempre en la rueda, como el hámster, que está corriendo y siempre, siempre, o sea, no se le ve nada, no hay fruto. Yo creo que así nos sentimos a veces. Me explico, es muy frustrante. Entonces, por eso decimos, dice aquí, no hay nada más satisfactorio, por el otro lado, que trabajar duramente y ver que poco a poco la misión florece, concreta y se empiezan a recoger frutos. La parashá de esta semana describe a Abraham como un anciano avanzado en años. Es un anciano avanzado en años, Abraham. Ahí lo vemos por ejemplo, el versículo 23, dice, fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Ok, en el caso de Abraham, dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Entonces, era un anciano avanzado en años. El Midrash explica por qué es necesario utilizar este lenguaje repetitivo. ¿Por qué el texto ahí de anciano y avanzado en años, ahí en el capítulo 25 del versículo 7, ¿por qué dice que es anciano avanzado en años? Pues es repetitivo, suena redundante. Anciano, avanzado en años, nada más uno u otro. El Midrash explica por qué es necesario utilizar este lenguaje repetitivo. Escuche muy bien. Muchas veces la gente funciona en un nivel de madurez muy inferior a su edad cronológica. Oh. ¿Cómo ven eso? ¿Sí es cierto? Mucha gente funciona en un nivel de madurez muy inferior a su edad cronológica. 70, 80 años y comportándose como adolescente, haciendo berrinches. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ya eres anciano, y dice la escritura que los ancianos enseñan a las más jóvenes. Con esas actitudes, ¿qué enseñas a los más jóvenes? Yo me pregunto. Esa es la medida, ¿eh? Así es que esa es la medida. ¿Cómo se supone, como dice Pablo en Timoteo, las ancianas enseñan, pues, ¿qué le vas a enseñar? Con tu edad cronológica, con tus berrinches y así, no, y sí, volteando a ver, calma, o sea, espérame, ya con tanta experiencia, 50, 60, 70 años de experiencia, de madurez, de situaciones que has navegado por la vida, espirituales, emocionales. Ahora sí que eres una guerrera, eres un guerrero y no estás enseñando a los demás abajo. Por eso dice, a veces la gente tiene un nivel de madurez muy inferior a su edad cronológica. Lo que dice este documento o el documento de alguien en nuestra vida es una cosa, pero el nivel intelectual y emocional demuestra otra cosa totalmente distinta. Y es para todos. ¿Okay? O sea, hay gente que nos está viendo, nos conocemos, pero podría ser, conocemos aquí gente que su edad cronológica no corresponde a su comportamiento, a su nivel intelectual y emocional. Espérame. O sea, no entiendo. Ok. Abraham, en el caso de Abraham, pon atención, en el caso de Abraham, cuando dice anciano y avanzado en años, es que Abraham maduró a tiempo
que envejecía. O sea, en verdad él, su madurez emocional, espiritual, sí correspondía con su edad cronológica. Eso es lo que explica el Midrash. ¿Por qué tan repetitivo? Abraham era un anciano cuando murió, era anciano y avanzado en años. Lo que está explicando el Midrash es que su edad cronológica correspondía a su madurez emocional y espiritual. Interesante, ¿verdad? Su crecimiento personal y espiritual iban de la mano con el paso del tiempo, con el paso del tiempo. Así es que hasta aquí, pues yo creo que todos podemos hacer una evaluación de nuestras vidas, ¿eh? Así que empecemos ya, a ver si alguien o nosotros mismos detectamos que nuestra edad cronológica, o asegurar que nuestra edad cronológica vaya de la mano con nuestra edad espiritual, emocional, ¿ok? Y pues recuerda, hay mucha gente que nos está viendo, mucha gente que nos está viendo, podemos hacer un autoanálisis, aunque es más difícil, es mejor que hagamos el autoanálisis y la autorreflexión y empecemos a trabajar en ello, que alguien de fuera venga y nos diga, porque nos vamos a sentir avergonzados. ¿Qué prefieres, Lalo? Digo, ¿sabes qué, Lalo? Comportamiento así, espérame, tan grandote. Mejor, ¿sabes qué? Mejor empiezo yo solo. Mejor empiezo a trabajar yo solo, porque cuando alguien viene de fuera y nos diga, nos vamos a sentir avergonzados. Es que empecemos a trabajar en esto. Y bueno, la enseñanza está clara. Abraham era un anciano avanzado en años. Su edad cronológica correspondía a su nivel espiritual y emocional. Eso es lo que explica el Midrash, porque era un anciano avanzado en años. Ok. Abraham era avanzado en sus años. En cada año, en cada día de su vida, había sentido y estaban llenos de una profunda conexión con Dios. Cada año que pasaba, se conectaba con Dios, tenían sentido. De allí se me viene a la mente, por eso el versículo que mencionamos en los cumpleaños, ¿verdad? ¿Cómo dicen el versículo preferido para cuando alguien quiere festejar cumpleaños con un versículo? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón. Así es, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cada año tiene que haber un pequeño crecimiento, un gran crecimiento, cada año, cada año. Y en la vida de Abraham era eso. Cada año que pasaba era un año de crecimiento, de crecimiento, de crecimiento, de crecimiento, de crecimiento. Es que yo creo que nos queda mucho terreno por delante. Y si vamos atrasados en nuestro nivel espiritual y emocional, pues apretemos el paso. ¿Me explico? Apretemos el paso. Pongámonos a tono, o sea, pongamos a tono. Así es que, imagínate que te digan, ¿sabes qué? Pues tienes 70, pero andas como de 20, bueno, pues te faltan lo equivalente a 30 años en madurez espiritual, emocional. Así es que empieza a caminar más rápido, más rápido. Más o menos así, a veces cuando estoy orando, pues vienen pruebas, vienen situaciones a la vida. Y bueno, a todos nos gustaría saber en qué nivel quedamos delante de Dios en esta prueba. Me explico, oh, quedé muy abajo, quedé a la mitad, cumplí o no cumplí. A todos nos gustaría saber, me explico, como en un examen, cuando nos evalúan y que andas preguntando, bueno, ¿y cómo quedé, maestro? ¿Cómo salí? Bueno, cuando hay una situación de la vida, a mí me gustaría saber, bueno, quedé muy abajo, a la mitad, o más o menos le pegaba, señor, ¿qué me faltó? Me explico. A todos nos gustaría saber de parte de Dios en dónde quedamos, ¿verdad? Y a veces estoy orando, ay, ¿dónde quedé? Si quedé abajo, ayúdame. O sea, necesito ponerme a la altura, o sea, no quiero quedarme abajo, no quiero estar reprobado. ¿Me explico? Así es que, pues esto nos va a ayudar, si empezamos a trabajar en la autorreflexión, a ver, a revisar nuestras vidas y ver dónde tenemos que empezar a empujar fuerte para ponernos a la altura ahora sí que de nuestra edad cronológica. Y en la vida de Abraham, avanzado en años, dijimos cada año, cada día de su vida había sentido, propósito y estaban llenos de una profunda conexión con Dios. ¿Ok? Así que Dios nos ayude también.
no es correcto, no es correcto para usted ni para mí que todos los días nos levantemos y estemos en la rutina. Que hoy día le pregunte algo nuevo, diferente, algo que aprendió en su vida, ¿no? Igual que ayer, que antier, que anteantier, no, no puede ser tampoco. O sea, nos levantamos, es una rutina. O sea, no puede ser, o sea, algo tenemos que hacer diferente. Un pequeño paso, a una pizcacha, pero no puede ser que un día anterior seamos el mismo. Y así pasan las semanas. Como dice la canción, y así pasan los tiempos, los días. Y nada, y no pasa nada. Y así como pasó un día, va a pasar la semana. Algo nuevo que hayas aprendido, algo que sientas que hayas crecido en esta semana, y te vas a quedar así. ¿Por qué? Porque ni siquiera estamos conscientes, ni siquiera tenemos la meta, ¿me explico? Porque si no tienes metas, si no tenemos metas para trabajar en nuestros rasgos, pues no sabemos a qué le pegamos. Por eso cuando te pregunto, algo nuevo que has aprendido, en qué te fortaleciste, algún crecimiento, en esa semana te quedas. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo teníamos en la mira. Diferente cuando alguien trabaja, si no, en esta semana voy a trabajar en esto. En esta semana voy a trabajar en esto. Ya cuando te pregunto, cuando alguien nos pregunta, responde rápido. ¿Por qué? Porque lo traes, como dicen ahí vulgarmente, en el radar. Situaciones que tienes que trabajar los traes en el radar. Pero cuando no los traes en el radar, por eso te pregunto, Lalo, esa semana algo has aprendido, ¿quieres compartirnos aquí? Te quedas así porque no, pues no, porque no tenía ningún propósito. No le pegaba nada, ¿verdad? Entonces, Abraham era ese tipo de persona. Todos los días, dice el Midrash, tenía un crecimiento todos los días. Había crecimiento. Cada semana, cada año, cada mes, tenía un crecimiento, un crecimiento, un crecimiento. Como dijimos ahorita, para comprenderlo mejor, cuando tenemos que rendir un examen, sabemos lo que es estudiar contrarreloj. Todos estudiamos así contrarreloj en un examen rápido. Uno intenta cubrir un curso de un año entero en 2 semanas, o sea, estudias porque te van a poner un examen del año y tú lo vas a presentar y tienes que estudiar en semanas y presentarlo en 20, 30 minutos. O en el negocio sabemos que está llegando a su fin e intentamos lograr más ventas el último momento para mejorar el saldo final. Eso también entre los negocios. Están trabajando contra reloj y ahí viene el cierre de mes y empezar con ventas, sacar una oferta, pero tratan de cerrar el mes de la mejor manera posible. Hay algo antinatural en semejante enfoque. Es antinatural. No tiene sentido que en el último momento, en el último mes, estemos estudiando a marchas forzadas o haciendo ventas a marchas forzadas para salvar la situación del cierre de mes. Por eso estamos diciendo que hay algo antinatural en semejante enfoque, en semejante acciones. ¿Están de acuerdo? No es lo correcto. No es lo correcto que el estudiante típico, ¿verdad? Que esté haciendo la tarea el domingo, cuando tuvo el fin de semana, el viernes, sábado, la semana o para el examen, estar estudiando 1 hora antes, cuando, espérame, o sea, tuviste de repasar tus lecciones durante todos los días. Yo entiendo a los estudiantes, pero ahorita a mí se me hacía bien fácil. Ahorita, bueno, es que así sucede, hasta que pasas algo ya lo ves, es bien fácil. Ahorita cuando veo para atrás digo, yo hubiera podido hacer mucho más cosas en la prepa, en la carrera, o sea, porque ahorita, no sé, se me hace así como que hubiera podido hacer muchas más cosas, hubiera sido más rápido y más eficiente en muchas cosas, pero hasta cuando las pasas, ¿no? Pero bueno, entonces, lo que sí es que es antinatural, no tiene sentido que estemos trabajando a marchas forzadas en último momento. Intentemos apresurar el ciclo de crecimiento de una cosecha para una granja. Imagínense eso. No trabajar la mayoría de los meses, y arar y sembrar y regar y cegar el cereal en un mes, pues esto pues no va a resultar. ¿Están de acuerdo? O sea, ahí no resulta. Hagan eso, espérense hasta el último. En la siega o el sembrar a trigo, algo que no va a resultar. Si quieres hacer todo en el último mes, no va a resultar, no vamos a tener éxito, ¿verdad?
Bueno, esto aplica también espiritualmente. Muy a menudo deseamos apresurar las cosas a último momento. Abraham nos enseña a tomar cada día como algo especial, todos los días, obviamente, todos los días, semana a semana, mes a mes, era de aprendizaje, de aprendizaje. No dejaba nada, Abraham no fue uno que dejó al último. Si hubiera habido escuelas, Abraham no hubiera sido alguno que estudiaba hasta el mero último para el examen. A eso me estoy refiriendo. ¿Me explico? Era todos los días trabajar, todos los días trabajar, todos los días, todos los días. Muy a menudo deseamos apresurar las cosas a último momento. Abraham nos enseña a tomar cada día como algo especial y a vivirlo hasta el final. No tener elevaciones espirituales ocasionales, sino relacionarnos seriamente con Dios cada día, todos los días. Tomar cada día en serio y usarlo de la manera más completa y más perfecta posible. Me gustó mucho esto. No tener elevaciones espirituales ocasionales. Y a veces, yo sé que a veces nos levantamos y muy inspirados y muy inspirados, ¿no? Música, estudios, bueno, pero esas son picos. A eso le llamamos elevaciones espirituales ocasionales. ¿Por qué no todos los días? ¿Por qué no todos los días? Y Abraham, ese era el tipo de persona. Evitaba elevaciones espirituales ocasionales. Todos los días, cada semana, cada mes, conectado, conectado, conectado. Pero no ocasionales, picos. De parar, y de repente sí, no, de repente sí. Esas elevaciones espirituales ocasionales no nos llevan a ningún lado. Y Abraham, voy a repetirlo, esta era el tipo de persona. Todos los días, creciendo, todos los días creciendo, cada mes, cada semana, cada mes, cada año. Por eso dice el texto que murió, como dice el texto, anciano y avanzado en años. Aprovechaba cada momento, cada instante, cada momento, cada instante crecía, 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 crecía. Ok. Y bueno, pues hablando del cambio, no lo traigo aquí, pero me recuerda mucho hablando del cambio, no sé en qué contexto lo hemos platicado, pero me suena como que es está muy ad hoc este comentario que los papás exigimos a los niños, a los que crezcan, ¿verdad? Que ya deja el baño, ya deja esto, deja lo otro, ya estás creciendo, mijito, ya no puedes hacer, ya no puedes hacer. ¿Me explico? Esa es la exigencia. El asunto es aquí que, bueno, a los papás, ¿quiénes nos exigen? A los papás, ¿quiénes nos exigen? Por ejemplo, a ti, ¿quién, o hermana Isabel, quién le exige? Hermana, hermana. O sea, tiene que crecer, tiene que dejar las cosas de niños, de madurar. O usted, hermano, ya. ¿Me explico? O sea, ya dejamos, los adultos creemos que ya llegamos a tope. Y porque tenemos una edad, no, pues que ya soy así, ya soy así. Las hormonas, no, en lo absoluto. Todos estamos exigidos a crecer, ¿verdad? Abraham a sus 127 años, Abraham, ¿todavía pruebas de esos niveles? ¿Me explico? Pruebas de esos niveles. O a Noé a su edad, no, es, esto no para. ¿Cómo dice? Esto no se acaba hasta que se acaba. Hasta que el día que muramos. Ahí se para todo. Pero mientras no, estamos obligados y tenemos la responsabilidad ineludible de seguir creciendo, madurando todos los días. ¿Qué les parece? Así las cosas. Los ancianos no pueden escudarse. Es que sí soy, no. A lo mejor en el mundo, en las cosas de Dios, somos exigidos a crecer, a seguir creciendo. Nada, estoy muy anciano. ¿Qué le decía? Te queda mucho terreno por conquistar. Josué, todavía falta muchas cosas que hacer. Es más tan sencillo.
Ahorita alguien de edad avanzada puede decir, no, yo ya no. Estoy seguro que si tuviera una enfermedad terminal, usted estuviera orando, salud, dame una semana de salud para cerrar círculos, para amarrar, para hacer. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no lo harían? ¿No lo harían? ¿No lo harían, hermano? ¿No lo harían? Yo sí lo haría. Dame la oportunidad. Pero yo, permíteme levantarme en la cama un mes más y mira, todo aquello que dejé cerrado lo voy a cerrar, voy a hacer aquello. Por eso, si ahorita tenemos la oportunidad, ¿por qué tenemos que llegar hasta allá? ¿Me explico cómo sí puede cambiar? ¿Cómo si haría cosas? Aún el adulto que no, no, no. ¿Qué te parece si dijeran, hoy vienen por ti? No, pues empezar a hacer, bueno, ¿ya ves cómo sí puedes hacer cosas? ¿Ves cómo sí se puede? Así las cosas. Por eso les digo que es muy emotivo y muy, esta charla, esta parashá de Hayé y Sará, yo creo que también es una de mis favoritas. La de Lej Lejá, en primer lugar, y esta de Hayé y Sará, ya las tengo en mi top de mis parashá o de mis porciones favoritas, definitivamente. Muy bien. Segunda lección. Un viaje de 1000 kilómetros comienza con el primer paso. Un viaje de 1000 kilómetros comienza con el primer paso y hace mucho posteé ahí en Facebook una imagen de un niño subiendo las escaleras y la frase que dice, no tienes que ver la escalera completa para dar el primer paso. No tienes que ver la escalera completa para dar el primer paso. Y dice Génesis 24:1, expiró Abraham y falleció en buena vejez, anciano y satisfecho, y fue reunido con los suyos. Y bueno, existe un versículo, un versículo igual de conmovedor, así hablando de Abraham, dice que Abraham falleció en buena vejez y anciano y satisfecho. Y un versículo también anterior, igualmente conmovedor, es el que dice, Abraham era anciano y avanzado en años y Dios bendijo a Abraham en todo. Ok. Entonces, ¿a qué nos referimos con un viaje de 1000 kilómetros? Comienza con el primer paso. Empezamos. Esa serenidad con la que Abraham fue, en la que él murió y con la que él fue bendecido, esa serenidad no fue solo el regalo de Abraham. Rashi, un comentarista del siglo XIV, se vio fascinado por la descripción también de Sara. Así como hay un versículo muy conmovedor de Abraham, también hay un versículo muy conmovedor acerca de Sara que vivió 127 años. Y dice el versículo, estos fueron los años de la vida de Sara, ahí en el 23:1. La última frase parece completamente superflua. ¿Por qué no decirnos simplemente que Sara vivió 127 años? ¿Por qué no dice solamente, el texto no nos dice que decirnos que Sara vivió hasta los 127 años? ¿Por qué se agrega el decir, estos fueron los años de la vida de Sara? Ahí en el 23:1. Dice, fue la vida de Sara 127 años. Nuestras versiones dice, tantos fueron los años de la vida de Sara. ¿Por qué? No tiene sentido, me explico, no os he dicho. Vivió Sara 127 años. Pero ¿por qué se agrega al final? Dice, tantos fueron los años de la vida de Sara. Eso es lo que también se pregunta. Hay muchos comentaristas, ¿por qué tuvo que agregarse eso? Pues nada más hubiera dicho, Sara vivió 127 años y fue sepultada. Pero no, dice, Sara vivió 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. ¿Por qué se agrega al decir estos fueron los años de la vida de Sara o tantos fueron los años de la vida de Sara? Rashi, este comentarista francés del siglo XIV, llega a la conclusión de que la primera mitad del versículo habla acerca de la cantidad de tiempo que vivió, los 127 años, mientras que la segunda parte nos habla sobre la calidad de su vida. Calidad de vida.
Estos son los años que vivió, dice Rashi, eran todos igual de buenos. Dios le encomendó a Abraham y a Sara que dejaran todo aquello. Si ustedes recuerdan cuando empezamos en Lech Leja, en el 12:1, donde Dios le encomendó a Abraham y a Sara que dejaran todo aquello que le resultaba familiar, la tierra, su hogar, su familia, y que se dirigieran a una tierra desconocida cuando les dice, deja tu tierra y tu parentela. Y ahí van Abraham y Sara, a una tierra desconocida, donde ahí comenzaron todos las pruebas, los retos a los que se iban a enfrentar Abraham y Sara. Ni Abraham y Sara tuvieron una vida sencilla. Sus vidas siempre estuvieron marcadas por elecciones, por situaciones. Fueron vidas en las que la fe fue probada en reiteradas oportunidades. Desde que salieron, su vida fue probada en muchas oportunidades, en muchas situaciones, como a lo mejor muchas vidas de nosotros. Muchas veces ha sido probada nuestras vidas. ¿Cómo puede decir entonces Rashi, este comentarista, que todos los años de Sara fueron igual de buenos? ¿Cómo puede la Torá decir que Abraham había sido bendecido con todo? Porque cuando murió Abraham, vamos a ver aquí, no me adelanto, para el momento en que Sara muere, escuchen muy bien, al momento en que Sara muere, que murió primero que Abraham, Abraham no posee la tierra que se le prometió. ¿Están de acuerdo? Todavía andaba de viajero. No tenía la tierra, dijo, te la voy a dar, tu descendencia, te va a dar la tierra. O sea, había muchas promesas hechas a Abraham, con las que Dios pactó con Abraham. Pero para el tiempo en que muere Sara y Abraham, nos vamos a dar cuenta que no tienen todavía las promesas que se les hicieron, que es muy interesante. Murieron sin recibir las promesas. Entonces tú me dices que iba a haber una descendencia y para cuando murieron solamente estaba Isaac. Tú nos dijiste que nos iba a dar tierra, pues cuando murieron todavía no tenían tierra. Entonces a eso va enfocado el siguiente comentario. Para el momento en que Sara muere, Abraham no posee tierra alguna y se ve forzado a postrarse ante los hititas, fíjense, y rogarles el permiso para adquirir un pequeño terreno con una cueva en la cual enterrar a su esposa. Es increíble. De que después se le prometió tierra hasta aquí, hasta allá, y hasta allá, ya en edad avanzada, y no tenían la tierra, que hasta tuvo que comprar un pedacito de tierra para enterrar a su esposo. Increíble. Dice, incluso en ese momento debe pagar una suma exorbitante de dinero, 400 shekels de plata. Esto no se parece en nada al cumplimiento de las promesas. De un modo u otro, si pensamos en los hijos o en la tierra, porque también se lleva tierra y aparte la descendencia, en la relación con las dos promesas centrales que Dios le hace a Abraham y Sara, la realidad dista mucho de lo que ellos podrían haber deseado. O sea, increíble. Precisamente ese es el significado y el mensaje de Hayé y Sara de esta porción. En dicha parashá, Abraham hace dos cosas. Adquiere la primera parcela de tierra de Canaán y arregla el casamiento de Isaac. ¿Qué les parece? Ahí va. Pero por eso dijimos al principio, no tienes que ver la escalera completa, solamente tienes que dar el primer paso. Abraham no tenía nada de lo que se lo prometió, pero empieza a dar el primer paso. ¿Qué es el primer paso? Pues compró un pedacito de tierra que después sería todo el territorio que se le prometió. Y después no tenía descendencia, pero arregla el casamiento de Isaac, que le daría un hijo, y ese hijo a 12 hijos, y esos 12 hijos, ¡shum! ¿Ya van viendo para dónde pinta la cosa? A él, a, en su momento, a Abraham, le bastó una parcela con una cueva para que dijera, Dios bendijo a Abraham con todo.
Del mismo modo que bastó un único hijo, Isaac, quien para entonces ya se había casado y había tenido hijos. Abraham tenía ya 100 años cuando nació Isaac. Isaac tenía 60 cuando nacieron los mellizos Jacob y Esaú. Y Abraham murió a los 175 para que Abraham muriera en paz. Hay un sabio chino que dijo, para hacer un viaje de 1000 millas, solo hace falta dar el primer paso. A dicha frase, el judaísmo le agrega, tú no tienes la obligación de terminar el trabajo, pero no eres libre para desentenderte de él. ¿Está bien? Imaginen estas palabras para Abraham. Abraham, tú da el primer paso, Abraham. Te prometí descendencia, tierra. No tienes que ver la escalera completa, Abraham. No tienes que ver la escalera completa. Y todo comenzó comprando un pedacito de tierra para sepultar a su esposa. Y arreglando el casamiento de Isaac. Abraham no tienes que ver toda la descendencia. Consigue esposa para tu hijo. Vas a morirte y ni vas a ver la descendencia, ni vas a ver la tierra. Pero Abraham, como dice este sabio chino, para hacer un viaje de 1000 millas hay que dar el primer paso. Y Abraham, como dice el judaísmo, Dios le estuviera diciendo a Abraham, no tienes la obligación de terminar el trabajo, no tienes la obligación de ver el trabajo, ni a lo mejor no vas a ver todo lo que te prometí, pero no eres libre para desentenderte de él. Da el primer paso, dice Abot 2:16. Dios mismo le dijo a Abraham, pues lo he elegido porque él ordena a sus hijos y a su descendencia que conserven el camino de Dios, haciendo caridad y justicia, de modo que Dios le dé a Abraham todo lo que le prometiera en Génesis 18:19. El significado de esto es muy claro. Si se aseguran de que sus hijos continúen viviendo con los mismos valores que usted lo hicieron, o lo que lo hizo Abraham y Sara, pueden tener fe que ellos continuarán su camino hasta que eventualmente lleguen a su destino. Abraham no necesitó ver toda la tierra en manos del pueblo de Israel, ni tampoco necesitó que el pueblo de Israel se convirtiera en un pueblo numeroso. Él ya había dado el primer paso. Él ya había comenzado la tarea y sabía que su descendencia la continuaría. Pudo morir en paz porque tenía fe en Dios y en que otros completarían aquello que él había comenzado. Lo mismo ocurrió sin duda con Sara. Se murió, pero con la confianza de que todo, todo iba a continuar y a terminar a lo que Dios prometió. Eso sí era fe. Ok. De hecho, así dice en Hebreos capítulo número 11. Yo lo leo. Dice en Hebreos capítulo 11. Dice del versículo 8, 11, 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. O sea, él ya habitaba en la tierra prometida, pero no era dueño de nada, más que compró un pedacito de tierra para sepultar a su esposa. Increíble. Pero tuvo que comenzar. Y dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también lo mismo Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, también de uno y ese, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos. Y luego fíjense que dice, sin haber recibido lo prometido. Dice, sino mirándolo
de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Está muy interesante esta frase. Dice, conforme a la fe murieron, o sea, murieron en fe, todos estos sin haber recibido lo prometido. Y efectivamente, como estamos hablando, fe, Abraham y Sara murieron y todavía no tenían la tierra y todavía su descendencia no era numerosa, pero como dice aquí, murieron en fe, esperando que iban a recibir lo que se les prometió. Entonces, cuando logramos poner nuestras vidas en la mano de Dios, cuando tenemos fe en que pase lo que pase, todo ocurre por algún motivo, cuando sabemos que somos parte de un relato mucho más extenso que nosotros mismos, y cuando creemos que otros continuarán aquello que hemos empezado, solo entonces adquirimos un grado de satisfacción en la vida que no puede destruirse por meras circunstancias. Abraham y Sara tenían fe y por eso pudieron morir sintiéndose completos y realizados. Ser felices no significa que tengamos todo lo que queremos o todo lo que se nos prometió. En el caso de Abraham y Sara, significa simplemente haber hecho aquello que fuimos encomendados a hacer. Por eso dice que murieron en paz, tranquilos. Pero ¿cómo murieron en paz y tranquilos si no habían recibido nada? Bueno, pues porque hicieron su parte que les tocaba. Hicieron su parte que les tocaba. Simplemente dice que haber hecho aquello a lo que fueron encomendados a hacer, haber dado el primer paso y haber pasado el legado a las generaciones futuras. Por eso dice aquí, en otro contexto ya lo hablamos, bueno, en el mismo contexto, los rectos o los justos, aún en su muerte, son considerados como si todavía estuviesen vivos. ¿Qué les parece? Los justos, aun cuando están muertos, son considerados vivos o como si todavía aún estuvieran vivos, porque los rectos dejan una huella viva en aquellos que lo suceden. Por eso en el judaísmo, cuando se refieren a Abraham y Sara, pues hablan de ellos como si estuvieran vivos. ¿Por qué? Porque aunque ya murieron, sus obras siguen y siguen. ¿Ok? Todavía les suceden. Si eso fue suficiente para Abraham y para Sara, con certeza debe serlo también para nosotros. Ay, 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 así las cosas. Me voy a brincar esto, lo voy a dejar al último, el aspecto de Shaliach. Vamos a hablar un poquito de Eliezer. ¿Por qué Eliezer es anónimo? Por Eliezer Salmanov. También este pequeño ensayo lo quiero compartir con ustedes. ¿Por qué Eliezer es anónimo? ¿A qué se refiere con anónimo? Ahorita vemos. Eliezer es el sirviente de Abraham, al que Abraham le encomendó buscar esposa para su hijo Isaac. ¿Ok? Eso lo encontramos aquí ahí en Génesis. Vamos para ubicarlos. En Génesis 24. Dice el 24:1, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Nuevamente, ¿cómo le había bendecido en todo si no le ha dado? Pero ya hablamos de ello. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, o sea, realmente era una persona fiel, leal. Y dice que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate
que no vuelvas a mi hijo allá. O sea, si no quiere venir, lo llevo para allá. No, 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 no. Guárdate que no lo lleves para allá. Tiene que ir para acá. ¿Ok? A eso se está refiriendo. Y el Señor, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. ¿Ok? Entonces es el contexto. En este contexto, Eliezer Salmanov tiene este pequeño ensayo que dice: ¿por qué Eliezer es anónimo? Dice: recuerdo haber estudiado sobre la historia de Eliezer, el sirviente de Abraham, que había sido enviado para encontrar esposa para Isaac. Recientemente fui desafiado por un amigo en encontrar cuántas veces el nombre de Eliezer estaba mencionado en esta porción de la Torá. Para mi sorpresa, su nombre no es mencionado ni siquiera una vez. ¿Por qué? La respuesta dice: esta es una gran pregunta. De hecho, es una sorpresa para muchos que la figura central de la historia no tiene nombre durante todo el episodio. ¿Qué les parece? Continúa este ensayo. Luego de encontrarse con Ribka, con Rebeca, y haberse dado cuenta de que ella era la indicada, le pidió permiso a su padre y hermano para que pudiera volver con él y casarse con Isaac. Su primera declaración fue: yo soy sirviente de Abraham, en Génesis 24:34. Y durante todo su viaje, constantemente se refería como el sirviente. Siempre se refería a: soy sirviente de Abraham, soy el sirviente, soy el sirviente, soy el sirviente. El no haber mencionado su nombre nos enseña que no se trata de la persona Eliezer, sino de su misión. Lo importante no era su nombre, lo importante era la misión. Eliezer estaba tan dedicado a Abraham que en ningún momento sus intereses personales pudieron interferir en su misión. Él era una extensión del brazo de Abraham. ¿Qué les parece? Y esto era central para el éxito de su misión. Eliezer fue enfrentado con la tarea casi imposible de encontrar una rosa entre las espinas, como dice el comentario de Levítico Rabá 23:1. Si hubiera confiado en sus propias capacidades, no hubiera tenido éxito. Si se hubiera confiado Eliezer en sus propias capacidades, no hubiera tenido éxito. Pero Eliezer en todo momento actuó como un brazo, como una extensión de Abraham. ¿Qué les parece? Increíble. Fue su constante conocimiento de que él no era nada más que el sirviente de Abraham que lo guió a través de los desafíos y obstáculos. A mí me gustó mucho esto. Realmente, porque nos habla, realmente yo creo que incluso es la primera vez que se habla del concepto de Shelihut o de enviado o de emisario en la Torá, de alguien representando a alguien. Porque Eliezer fue solamente, como dice en el ensayo, un brazo, una extensión del brazo de Abraham. O sea, aquí no importa mi nombre, lo que importa es la misión a la que se me envió y yo estoy representando fielmente los intereses de mi amo. Increíble, y es el primer caso de Shelihut, de Shaliach, de alguien enviado. Y como dice el Talmud, un Shaliach es como la persona misma que lo envía. O sea, defender los intereses como de lugar. Entonces me llamó mucho la atención. Dice: aquí no es importante mi nombre, es importante que yo vengo, soy el sirviente, soy el sirviente, soy el sirviente y vengo a atender los intereses de mi amo. ¿Ok? Me gustó mucho. No importa quiénes somos. El mensajero, ahora sí que el mensajero no es importante. El mensajero no es importante. La misión no es todo. ¿Ok? Muy bien. Penúltima lección. Pisando fuerte para hacer historia.
pisando fuerte, para dejar marca, para hacer historia. Sara, la amada esposa de Abraham, acababa de morir. Después de ofrecer un discurso fúnebre en su honor, Abraham quiere darle un entierro apropiado. Está muy interesante también esto, escuchen muy bien. Pero primero tiene que lidiar con los hijos de Het, los hititas, y el avaro y manipulador Efrón, para adquirir una parcela apropiada para enterrarla. O sea, recuerden, o sea, no, también no tienen territorio. Dios les decía, no, tu tierra va a ser así, así. Y murió Sara y dice, ni siquiera tengo terreno. Ni para ella, ni para mí. Entonces tuvo que lidiar con los hititas, ¿ok? Con los hijos de Het. Y el avaro y manipulador Efrón para adquirir una parcela apropiada para enterrarla. O sea, porque tuvo que comprar un pedazo de tierra para enterrar a Sara. Si observas cuidadosamente el capítulo completo, verás que un gran número de personas es mencionado repetidamente. Y aquí va. Abraham se levantó de la presencia de su muerto y les habló a los hijos de Het. Nuevamente, hijos de Het. Y los hijos de Het le respondieron a Abraham. Luego Abraham se levantó y se reverenció ante los miembros del consejo, los hijos de Het. Ahora Efrón estaba sentado entre los hijos de Het. Si ustedes leen ahí. Y Efrón el Gití le respondió a Abraham en presencia de los hijos de Het. Y Abraham pesó para Efrón el precio que había mencionado en presencia de los hijos de Het. Y el campo de Efrón fue confirmado como adquisición de Abraham en presencia de los hijos de Het. ¿Ok? Así, el campo de la cueva que estaba en él fue confirmado como propiedad de Abraham para sepultar a Sara de parte de los hijos de Het. Aquí viene interesante. Y el campo que Abraham había comprado a los hijos de Het, allí Abraham fue enterrado y Sara su esposa. Muy interesante. Aquí viene interesante. La Torá es muy exacta. No hay en ella ninguna palabra ni letra exacta. Pero dice, no hay ninguna palabra ni letra extra, no hay nada extra. La repetición de las palabras hijos de Het es sorprendente. Se mencionan 9 veces en Hayé Sará, 9 veces, y una vez más adelante en la parashá de Vayejí, para un total de 10 veces, dice este comentarista. 10 veces se mencionan esta frase, los hijos de Het, los hijos de Het, los hijos de Het, hijos de Het. ¿Sabemos quiénes son los personajes de la historia? ¿Por qué repetir sus nombres 10 veces? Dice un comentarista. Aquí una interesante. Un midrash explica lo siguiente. El rabí Elazar dijo, ¿cuánta tinta es derramada y cuántas plumas son rotas para escribir los hijos de Het? Eso dice el Talmud. Dice el Talmud, ¿por qué se derramó tanta tinta? ¿Por qué se usó tanta tinta para escribir 10 veces los hijos de Het? Dice, 10 veces la Torah escribe los hijos de Het. Los hijos de Het. Esas 10 menciones, fíjense lo que dice este comentarista. Esas 10 menciones corresponden a los 10 mandamientos. Para enseñarte que todo el que ayuda en los tratos comerciales de una persona recta o justa es considerado como si hubiese cumplido los 10 mandamientos. ¿Sí entendieron? ¿Sí entendieron? Fíjense lo que estoy diciendo. Capta lo que estoy diciendo. Dice, esas 10 menciones corresponden a los 10 mandamientos para enseñarte que todo el que ayuda en los tratos comerciales de una persona recta es considerado como si hubiese cumplido los 10 mandamientos. O sea, esas personas, los hijos de Het, eran enemigos, eran malos. Pero dice este comentario del Talmud que aquellos que ayudan a un justo en cuestiones comerciales o simplemente ayudan a un justo, dice, es como si esas personas, aunque fueran malas, es como si hubieran cumplido
los 10 mandamientos. Aquí está. Los hijos de Het no solo son mencionados para la posteridad en la Torá en una sola ocasión, sino que 10 veces son mencionados. Piensa cuánta tinta fue utilizada para escribir esas 10 frases en el curso de 3.300 años del libro más vendido del mundo. ¿Por qué la repetición? El Midrash señala que una acción puede hacer historia. Una acción puede hacer historia. Los hitíes o los hijos de Het eran una nación cruel, imagínense. Eran una nación cruel a quienes todos temían. De hecho, el nombre Het viene de la palabra hebrea para temor. Eran malos, eran crueles. Pero fíjense cómo dice el Midrash. Entonces, ¿por qué si eran malos? ¿Por qué si eran crueles? ¿Por qué se gastó tanta tinta en hablar de los hijos de Het? Y ahí empieza el Midrash. ¿Por qué? Porque un cruel, un injusto, un malo que ayuda a un justo, es como si hubieran cumplido los 10 mandamientos. Y no solo eso, esa pequeña acción de venderle la tierra a Abraham, dice, se quedó para la posteridad. No hay duda que quien le vendió la tierra a Abraham fueron los hijos de Het. Y ya se quedó grabado su nombre 10 veces en la Torah. Increíble, ¿a poco no les suena? Me impacta mucho. Entonces, aquí lo interesante. A pesar de su naturaleza barbárica, cruel, los hijos de Het ayudaron a Abraham a comprar la cueva de Macpela. Hicieron una buena acción, ayudaron a un sadik, a un justo, alguien a quien reconocieron como un príncipe de Dios. Por esta única acción de vender en la tierra, se consideró que cumplieron los 10 mandamientos. ¿Qué significa esto? Significa que hicieron que su vida valiera la pena de ser vivida. Significa que hicieron que su vida de todos los hititas valiera la pena de ser vivida. Por medio de una sola acción, una persona puede impactar el mundo de manera que justifique su existencia. Los hititas, en cierta manera, justificaron su existencia. ¿Cómo justificaron? ¿Por qué es digno de vivir? No, a lo mejor eran crueles, no merecían vivir, pero fue justificada su existencia por el hecho de que ayudaron a quién? A un sadik, a un justo. Y dice el Midrash, así justificaron su existencia. ¿Qué les parece? Increíble. Nuevamente, por medio de una acción, una sola acción, una persona puede impactar el mundo de manera que justifique su existencia y le haga merecedora de ser recordada para toda la eternidad. Puede dejar su marca en la historia. Todos tenemos oportunidades a diario de agregar significado a nuestras vidas y a las vidas de los demás. Pero para lograrlo, debemos estar alertas para hacer la diferencia. Quizás en el momento ni siquiera advirtamos lo crítico que puede ser una simple acción. No nos damos cuenta de cuán crítica para una persona puede ser una acción sencilla. O sea, no sé, todos los días pasamos por situaciones y experiencias aquí y allá, gente pidiendo ayuda, pero no sabemos qué tan crítica puede ser una acción en la vida de esa persona. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Todos tenemos oportunidades a diario nuevamente de agregar significado a nuestras vidas y a las vidas de los demás, pero para lograrlo debemos estar alertas, esta es la clave, estar alertas. Quizás en el momento ni siquiera advirtamos lo crítico que puede ser una simple acción. La historia se escribe a diario y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de dejar su marca para la eternidad. ¿Cómo? Toda persona puede hacer el esfuerzo para acercarse a alguna persona en necesidad, a alguien que se alejó de Dios, etcétera. Puedes cambiar el curso de la vida de alguien y dejar tu marca en la historia.
Nunca sabes cuándo la persona a quien te acercaste se convertirá en una pieza clave del relato de tu vida o en la vida de alguien más. No sabemos. La decisión de acercarte y de ayudar a alguien, una simple acción puede dejar tu marca para siempre y agregar un significado infinito a tu vida y a la de tus seres queridos. Las oportunidades nos rodean. Da el paso hoy y deja tu marca para la posteridad. Los hititas, una sola acción. 10 veces fue escrito para la posteridad. Ya en la Torah se quedó los hijos de Het, los hijos de Het, muy repetitivo, los hijos de Het, los hijos de Het. Pues, ¿por qué si eran tan crueles, despiadados, malvados? Y al Midrash explica, una acción justa les valió para que justificaran su vida y para que sus nombres quedaron escritos, sus nombres quedaron escritos en la Torah. Así es que, pues todos tenemos oportunidades en la vida, aprovechémosla para hacer impacto de alguien. De hecho, es el sentido de la vida, en términos generales, expandir el conocimiento, la conciencia del único Dios verdadero en el mundo. Okay. Que no hay más Dios que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Decir a la gente que Él es el Dios verdadero, que Él es la fuente de todo bien, que Él dirige los pasos, que Él dirige el curso de la humanidad. Para eso estamos. Pero puede ser la diferencia, podemos hacer la diferencia para una persona, con cosas sencillas. Una sola acción, una sola acción. Y no sabemos cuánto iba a impactar. No sabemos cuánto iba a impactar. ¿Ok? Tú avientas la piedra al agua, pero las ondas, no sabemos cuánto va a impactar, a cuánta gente va a impactar una sola acción, como fue la acción, una sola acción de los hititas o de los hijos de Het. Muy bien. Por último, hace mucho, estuve buscando la fuente, es una fuente judía, definitivamente. Estuve buscando, lo traduje, pero al principio hace mucho tiempo, cuando empezaba a traducir, a leer y a traducir, no, a veces no me fijaba en las fuentes. Y ya no lo logré encontrar, así es que logré rescatar de una ocasión que habíamos hablado de Hayí Sará, de esta lección que se llama Tejiendo prendas para el alma. Tejiendo prendas para el alma. Y aquí terminamos. Hay una idea de que nuestros días en la tierra, en última instancia, tejerán las prendas que cubran nuestra alma después de que muramos. Todas tus acciones, nuestra vida, todo lo que hacemos aquí en la tierra, están tejiendo prendas que van a cubrir nuestras almas después de que muramos. Estas prendas son las de pensamiento, discurso y acción. Lo que piensas, lo que hablas y lo que haces van tejiendo todos los días, nuestras prendas para el alma, para que después de que muramos. ¿Qué les parece? La calidad de estas prendas no estará determinada por los años de nuestra vida, sino por la vida en nuestros años. La vida y la calidad de vida en nuestros años. En otras palabras, cosemos, diseñamos estas vestiduras sagradas de nuestras buenas obras, los mandamientos, la obediencia a los mandamientos y los momentos que creamos, que otorgamos con calidad del significado último y por lo tanto de la realidad infinita. Cada día de nuestra vida nos presenta infinitas posibilidades. Estamos constantemente en la encrucijada de la elección. Cuando abrazamos conscientemente nuestras vidas, momento por momento, conscientes del poder y el significado de nuestras elecciones, conscientes de nuestras palabras y acciones, podemos tejer prendas santas que nos envolverán con un manto sagrado. Sara murió físicamente, esa es la verdad. Pero lo contrario también era cierto. Como mujer cuya vida estaba viva, con la plenitud de sus elecciones, Sara también vivió, ya que la muerte solo marcó una nueva forma de vida. Sara encarna la idea de que no debemos simplemente contar nuestros días, sino que debemos hacer que nuestros días cuenten, hacer días de calidad. Así que aprovechemos al máximo cada momento,
hagamos nuestros momentos santos, kosher, apartados, hagamos que nuestros momentos perduren, tejiendo en ellos una realidad sagrada. Al comprender el poder y el potencial infinitos de cada momento, podemos unir el tejido de nuestra vida para que nuestra amabilidad espiritual esté allí para abrazar y vestir a nuestra alma eterna. Terminaba esta pequeña ensayo, así que feliz tejido. O sea, todos los días desearnos un feliz tejido. Que todo lo que hagamos en ese día, acciones, pensamientos y nuestras palabras, pues tejan pues vayan tejiendo una buena prenda para nuestra alma. Y de allí que muchos se desean todos los días que tengas un buen tejido. Así es que vamos a concluir aquí. No hubo nada técnico, solamente reflexiones y enseñanzas de vida que podamos incorporarlas a, a nuestra vida. Y pues ahora sí, no hay cumpleaños el día de hoy, pero que todos los días de nuestra vida traigamos al corazón sabiduría. Ok, dejamos que tengamos un buen tejido y no nos olvidemos de las buenas acciones porque pudieran tener impacto infinito, un impacto que no nos damos cuenta. Esas personas no se dieron cuenta que sus nombres, los hijos de Het, iban a quedar apuntados ahí en la Torah, que por eso se preguntaban el Midrash. A mí me impacta mucho que dice el Midrash, ¿por qué se gastó tanta tinta en poner los hijos de Het si era gente malvada, cruel? Y dice, no, pues nada más esa acción, una sola acción les valió para justificar su vida, su existencia. ¿Ya? Con eso justificaron su vida, su existencia. Por eso ¿Ok? decimos que a veces Dios se vale de la gente no creyente para ayudarnos a nosotros y seamos beneficiados de alguna situación o de algún. Y a veces nos quedamos asombrados de que, fíjate, o sea, que ni siquiera conocen cómo, no sabemos si Dios lo pegó o Dios o sea, ¿qué pasó? Que te asombra tanto que esa persona que quizás a lo mejor la que menos esperaba que te iba a ayudar en alguna situación. Así es. Sí, sí, definitivamente, como decía Chuck Swindoll en su libro Pásame otro ladrillo, dice, Dios no se limita solamente a trabajar con sus hijos, ¿verdad? Él tiene, como decía él en las palabras de Chuck Swindoll, tiene peones trabajando para él en todas partes. Y en el contexto él hablaba de Artajerjes, un rey pagano, y es el que ayudó y financió todo para la reconstrucción de los muros. Es que Dios no solamente trabaja entre nosotros, Dios trabaja hasta con las personas que menos pensamos, como dice Laura, que en conocimiento de Dios o que están apartadas o crueles, como en este caso de los hititas, y Dios trabaja, ¿verdad? Muy bien. Antes de comenzar, de los quienes estamos conectados, ¿algo quisieran comentar? Ok, parece que no. ¿Alguien más de los que estamos aquí? Sí, Lara. No, pues nomás lo que decías al principio de su edad cronológica, que no corresponde a la madurez. Y es que me he topado con mucha gente así, que la ves ya grande de edad y caray, hombre, a veces salen con cada cosa, con cada idea que digo, bueno, pues que no maduraron o que no hicieron en su vida que no lograron madurar. Y sí, eso me dejó impactado, porque sí hay que seguir la madurez de acuerdo a nuestra edad, o sea, crecer espiritualmente para estar a la altura, porque si nos estancamos, pues no tiene caso. Digo, la vida con Dios, la vida cercana a Dios, pues nos provee esa oportunidad de crecer, ir creciendo paulatinamente. Un conocimiento que no tenías ayer, lo adquieres el día de hoy, pues ya es una ganancia. Pero pues sí me impactó ese detalle lo que comentabas al principio, de que la edad cronológica no corresponde a veces a la madurez. Así es, y todos tenemos área de oportunidad. Lo importante es reconocerlo, y ahora sí que ponernos a tono, ¿verdad? Empezar a no quedarnos atrás,
mejor se requiere un esfuerzo extra para llegar a ese nivel, ¿verdad? A un nivel entre lo cronológico y la madurez espiritual, pero pues que Dios nos ayude, y nos dé fuerza. Y mientras tengamos vida, pues estamos en esta carrera y podemos seguir perfeccionándonos. Como decía Pablo, creciendo a la altura del varón perfecto. Sí, claro.